Ya casi 3 días del terremoto. Hoy es 26 de junio, son las 12:41 de la mañana. No sé si entristecerme, angustiarme. Tengo la palabra de Dios y no quiero como que tomar la palabra de Dios para causar irritación en Venezuela. Tengo familiares en Venezuela, muchos. Soy venezolano, pastor por la misericordia de Dios. No soy digno de ser llamado pastor porque Dios me sacó de un container de basura, espiritualmente hablando. ¿Cuál es mi análisis? ¿Cuáles son mis preguntas ante el Señor? Y las preguntas que la gente me hace, porque tengo una mayor audiencia, no solamente en el Facebook, sino también en el canal YouTube y en el TikTok. Recibí una llamada a las 5 completico, eran las 5:05, hora Colombia, de un familiar mío que tengo en Venezuela, Valencia, cerca de lo acontecido, 2 horas, qué sé yo, 1 hora y media. Fue en La Guaira. Tengo amistades en La Guaira también. Caracas, tengo muchas amistades también. He recibido algunas llamadas. El Evangelio es poder de Dios. Óigase bien, el Evangelio es poder de Dios. En 1999 estaba prestando servicio cuando sucedió lo de Vargas. No era cristiano. ¿Cuál es el problema de hoy en día en Venezuela? Escúcheme, porque soy de allá, de esa tierra. No voy a hablar de la tierra donde yo estoy, Colombia. Voy a hablar de Venezuela, porque fue el terremoto en Venezuela. Y la palabra de Dios dice que habrá diferentes terremotos en diferentes lugares, y hambre y peste. Mateo 24, una palabra profética del maestro de los maestros, del profeta de los profetas, del Hijo de Dios. Ahora, a veces decimos que el pecado, escúcheme bien, a veces decimos que el pecado ha provocado el terremoto que hubo en Venezuela. Y yo le pregunto cosas al Señor, analizo en lo espiritual y estoy trabajando, porque he estado trabajando aquí en la congregación, he estado haciendo un trabajo fuerte aquí en la congregación con los hermanos, pendiente de acá. Y no había salido, no salí después de 3 días. ¿Cuál es la molestia como pastor? Y muchos me están escuchando ahí en Venezuela, que las redes sociales se llenaron inmediatamente, entre comillas, de profetas, apóstoles, a decir que ellos fueron los primeros que profetizaron el terremoto. Cuando la palabra de Dios en Isaías 14, en el libro de Nahum capítulo 1 en adelante, en el libro de Sofonía capítulo 1 en adelante, y sobre todo en el verso 18, y en varios profetas ya está profetizado que esto iba a suceder. Ahora, decimos que a veces viene por causa del pecado, pero yo tengo una palabra de Dios que te la voy a entregar. No soy profeta, Venezuela, no soy profeta, iglesia, escúchame bien. Soy un esclavo de Cristo. Y culpamos a la gente del mundo. Sí, sabemos que había una fiesta pagana. Había una fiesta pagana que provoca celo, venganza de aquel que nos creó, que hizo los cielos y la tierra y la fuente de las aguas. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda, donde en la iglesia, en los altares,
Mucha gente está profetizando cosas que no se cumplen. Y mucha gente se autoproclama ministro, se autoproclama apóstol, que no son apóstoles. Y es fuerte lo que estoy hablando. Y ya el Señor, hermano, está llamando a su iglesia. El Señor está llamando a su iglesia a prepararse, porque vienen tiempos difíciles, donde el evangelio de hoy en día no se está predicando tal como está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Aquí la tengo, tal como está escrito. Tengo la palabra del Dios acá y tengo la palabra de Dios electrónicamente. Y profetizamos y nos queremos dar gloria, que somos los primeros que profetizamos porque fue el terremoto en Venezuela, que yo fui el primero, No, hermano. Ya eso estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo, y desde que los profetas menores y mayores habían caminado por esta tierra. Por lo menos Isaías 14 habla que la tierra va a temblar como ebrio, o como un ebrio, como un borracho. Y la palabra de Dios dice que vienen 3 días de oscuridad. Primera de Pedro capítulo 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde va a comenzar el juicio primeramente? Por los mundanos, por la casa de Dios. Por eso que yo, Hanover Enrique, pastor por la misericordia de Dios, esclavo de Cristo, de Casa de Oración, del Ministerio Internacional Casa de Oración Isaías 56, 7, he decidido con mi esposa y los líderes que tengo acá de no subir a cualquiera en el altar. Dios es celoso, vengador, compasivo, clemente y misericordioso, y no se complace con la maldad de los hombres. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, por su iglesia, porque la casa de Dios no son la estructura, la casa de Dios eres tú y yo. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuánta gente ha ofendido al Señor con los hechos? ¿Cuánta gente están violando la ley de Dios? Están traspasando los linderos. Y si el justo con dificultad se salva, si nosotros que somos justificados por la sangre de Cristo y fuimos redimidos, nos vamos a salvar con dificultad, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Nótese bien, el impío y el pecador. El que dejó, el que no tiene piedad, el que conoció la palabra de Dios y perdió la piedad, y el pecador. Yo creo que la ira de Dios se está aproximando y está empezando una antesala. No solamente en Venezuela, en Japón y en otros países. Porque Dios se está llamando a los hombres al arrepentimiento. Se perdió el evangelio de 40, de 30,
del año 40, del año 50, del año 60 y 70, que todavía se podía escuchar evangelio. Todavía se podía escuchar evangelio. Años 80 todavía se podía escuchar hombres como Gigi Ávila, como Raki. Pero el evangelio se fue de un hilo. Ahora si no hay pacto, ahora si no hay primicia, si no hay buena lana, no es evangelio. Y creo, hermano, que Dios está preparando a esa iglesia. Dios está preparando a los escogidos. Yo recibí una palabra en Venezuela hace 3 años, que estuve predicando en algunos sitios en Venezuela. Y el Señor me dijo, en mi espíritu colocó, y el Señor me habló a mi espíritu, me dijo, estoy escogiendo de los 4 extremos de la tierra a una sola familia, y es la familia de la fe, de los 4 extremos de la tierra. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no se habla en los altares. Ya en los altares se habla mensaje de motivación. Ya los pastores, los evangelistas, los maestros dejaron de ser. Pero si hay un remanente, parado en la raya, predicando la sana doctrina, predicando un evangelio de gracia, de perdón, de arrepentimiento y salvación. Porque en estos últimos años para acá me he topado con hombres de Dios, misioneros, hombres que en verdad vienen de horas y horas y horas y horas y horas y horas viajando por venir a predicar este evangelio gratuitamente, sin importar el bolsillo de nadie. Yo creo en ese evangelio. Y a veces decimos, no, el terremoto viene, a veces porque los pecadores, porque sí, la idolatría provoca un celo de esa magnitud que hubo en Venezuela. Pero también vamos a la parte de la iglesia. ¿Qué estás haciendo en los altares? ¿Qué estás haciendo en las oficinas pastorales? No venda el mensaje, pastor. No lo venda. No venda el mensaje, hombre de Dios. No lo venda. Aunque nos cueste la propia vida. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Y la paz de Cristo con todos los familiares. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y me conduelo y me uno al duelo de aquellos que cayeron, otros con esperanza de resucitar en Cristo Jesús y otros sin esperanza de volver a la resurrección y la vida. El tiempo aceptable es hoy, donde quiera que llegue este video. Bendiciones. Quien le habló, su amigo el pastor Janover Enrique, por la misericordia de Dios.